Bienvenidos, sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de su programa Palabras de Bendición. Gracias por la sintonía y por darme la oportunidad de compartir con ustedes este tiempo en la palabra, una palabra que nos bendecirá, que nos que activará nuestra fe y nos ayudará a discernir, a entender mejor el plan, el propósito de Dios para nuestras vidas. Hoy voy a hablar una segunda parte acerca de descubrir el plan y la voluntad de Dios. Desde el principio de la creación, Dios ha prometido bendecir a sus hijos. Es necesario que la palabra de Dios haga vida en tu corazón. Desde Santiago de Chile, presentamos su programa Palabras de Bendición, junto al pastor Josué Muñoz. Como siempre, y es muy bueno hacerlo, es muy saludable leer la palabra de Dios. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 5, el verso 30. Jesús dice estas palabras: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Voy a leer una vez más la última parte. No busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. Luego, en el capítulo 6 y el verso 38 dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, del Padre, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esta palabra es el sustento, es la base, es el fundamento de una verdad que nos va a ayudar mucho. Porque este tiempo de pandemia, del cual ya me he referido muchas veces, es un tiempo en el cual tenemos que hacernos un examen. Tenemos que meditar y encontrar una respuesta personalizada, individual y una respuesta también general. Por ejemplo, uno de los cambios que se ha producido en todas las iglesias ha sido las reuniones familiares. Se ha usado la tecnología para compartir la palabra y edificarnos los creyentes. Algo que no se hacía antes, porque los templos en muchos lugares se han cerrado. Hay un cambio de planes, pero no un cambio de propósito. Hay un cambio de actividades. Ya no está centrado todo en la iglesia, en el templo. Por ejemplo, en Chile, el país donde estoy ahora, no se puede congregar, no, está prohibido. Todavía no salimos, ya vamos más de un año. Entonces, ¿qué pasó? Los cristianos templocéntricos nos cambiamos ahora al modelo del libro de los sellos, en el templo y por las casas. Y estamos reuniéndonos por las casas y en los hogares, compartiendo la palabra de Dios y orando. Todos, ya lo dije en un programa anterior, otra vez, hemos sufrido cambios en nuestros planes, pero ahora debemos discernir cuál es la voluntad del Señor para este tiempo. Y al leer la palabra, voy a comenzar con esto. Jesús declara enfáticamente que su misión aquí en la tierra es cumplir la voluntad del Padre. No vino para hacer su voluntad, estuvo totalmente sujeto a la voluntad del Padre. Él nos dio el mejor ejemplo, porque había una agenda, había un calendario, había un proyecto de salvación, un plan de salvación. Y Jesús debía sujetarse enteramente a ese plan. Salir de él fue una tentación. Satanás lo tentó, en Mateo capítulo 4 dice. Aún más, la agonía más grande de Jesús, el dolor más intenso, fue antes de ir a la cruz. Pero note usted cuando se apartó en el huerto de Getsemaní, en el capítulo 26 de Mateo dice que 3 veces oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Si es posible, pase de mí esta copa, porque era una copa amarga. Debía entregar su vida por nosotros, debía morir por nosotros, se debía cumplir la palabra. Pero dice así: hágase tu voluntad y no la mía.
Aunque sé que tengo dolor, Padre, te pido que se haga tu voluntad y no la mía. Hacer la voluntad del Padre era central en su vida. Y lo que acabo de leer hace unos minutos en Juan capítulo 6, verso 38, está la razón central de su llamado, de su obediencia completa y total. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En los 3 versos habla de la voluntad, y esta es la voluntad del Padre, que todo lo que me diere no pierda yo nada. Y esta es la voluntad del que me envió. Hacer la voluntad del Padre fue tan central, fue tan trascendente en Jesús, que cuando Él enseñó a orar, la oración conocida como la oración del Padre Nuestro, enfatiza diciendo, hágase tu voluntad, como en el cielo también en la tierra. O sea, entender, comprender y obedecer la voluntad del Padre nos producirá una satisfacción maravillosa. Desconocer o no hacer la voluntad del Padre producirá frustración. Yo creo que muchos de los cristianos frustrados, y yo he pasado por esa crisis también, ha sido cuando nosotros caminamos en nuestros propios proyectos, hacemos lo que planificamos. ¿No es cierto que produce frustración cuando uno dice, teníamos un proyecto tan bien desarrollado, tan bien hecho, y todo se derrumbó? No es posible, Señor, ¿qué pasó? Bueno, si usted ha pasado por eso, yo también. Pero Dios es compasivo, misericordioso, y nos restaura y nos pone de regreso en lo que Él quiere. Hacer la voluntad de Dios va a producir siempre un gozo, una alegría, una satisfacción maravillosa. Jesús lo dijo, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. De manera que quiero enfatizar esta verdad. Entender y hacer la voluntad de Dios producirá un gran gozo y satisfacción, realización y bendición. Desconocer o no hacer la voluntad de Dios producirá solo dolor, confusión, angustia y preocupación. Y nosotros tomamos la decisión. Jesús nos da el ejemplo. Se sujetó absolutamente al Padre. Mire, podemos hacer la misma oración. Señor Jesús, si es posible, pase de mí este dolor, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Tenemos que vivir crisis. Una de las crisis más dolorosas que me tocó vivir como pastor en Estados Unidos hace poco más de 20 años fue la división de la iglesia. Una situación que yo no creo que no haya alguien que no la haya experimentado, vivido. Pero en medio de la angustia le digo, Señor, ¿qué voy a hacer? Me encerré en el templo en ayuno, en oración, le digo, Señor, ¿qué hago ahora? Señor, me confunde. Teníamos tantos proyectos como congregación y ahora todo se derrumbó. Señor, ¿qué hago? Me acuerdo que era el día de mi cumpleaños y yo estaba angustiado, afligido que no lo quería celebrar. Y ahí el Señor me habló, tengo planes nuevos. Dios permitió una crisis para que me sometiera a su voluntad. Me acuerdo que le dije, Señor, cambio cualquier cosa para entender tu voluntad, pero dime cuál es tu voluntad. ¿Qué hago ahora? Regresas a Chile. No lo podía creer. 2 años después de ese encuentro, 2 años o 3 años después, estábamos viviendo con la familia de regreso en Chile. Aunque tenía una empresa que me daba un buen vivir, fue a través de una crisis que tuvimos que regresar. Vendí la empresa, vendí la casa, dejamos a los hijos todavía en la universidad y nos vinimos. Pero en estos últimos años, 15, 16 años, he podido experimentar los milagros, las señales, la provisión. He visto milagros, he visto intervención divina como nunca antes. ¿Quién lo iba a decir? Que a través de una crisis iba a venir una bendición tan grande. Jesús me enseñó el ejemplo, nos enseña el ejemplo. Tuvo que vivir la crisis en Getsemaní. Padre mío, dice la Escritura que su sudor era como gotas de sangre. Tan intensa era su agonía. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Amado, estamos pasando un desierto. Muchos están viviendo una copa amarga. He conocido de ministros que han cerrado las congregaciones porque las finanzas se acabaron. Conozco un pastor de una congregación de varios cientos, 600, 700 personas, sin poder recibir ingresos.
porque la tecnología no está muy avanzada en ello. De todas maneras, una escasez de almas sin congregarnos para adorar, etc. Sin embargo, yo le digo categóricamente, Dios todavía está sentado en su trono. Dios todavía tiene un proyecto, no ha cambiado. Somos nosotros los que nos debemos adaptar al plan de Él. Porque a través de esta situación, de esta crisis que está viviendo la humanidad, Dios está planificando algo hermoso. Quiero decirles de manera categórica, con absoluta certeza, que en los evangelios, cada encuentro de Jesús, cada momento de Jesús, cada milagro, cada persona con la que habló, estaba en el centro de la voluntad del Padre. No hizo nada que no estuviese enfocado en la voluntad del Padre. Y los evangelios demuestran que cada milagro y cada encuentro con las personas era parte del plan de Dios. Nada fue por casualidad, nada fue por accidente, no. Nuestra vida no es un accidente. Dios nos hizo nacer de nuevo. Alguien nos predicó, alguien nos habló. El Señor nos salvó con un propósito más alto que lo que nosotros soñamos. Y debemos aprovechar este tiempo de confinamiento, de limitaciones, para decirle, Señor, ¿qué quieres que haga ahora? Los ministros del Señor somos los más responsables en este tiempo. Porque probablemente, como en el caso mío, tenía planes, tenía proyectos, tenía sueños, que se cambiaron todos, se trastocaron. Pero todo es para bien, es para bien. He visto, sigo en este tiempo, llevamos en Chile 1 año y medio de pandemia, 1 año y medio de confinamiento, no total, pero parcial. Sin embargo, sigo viendo milagros. Muchos creyentes sanos del COVID, entre los cuales estoy yo, porque Dios quería mostrar su gloria y su poder. Ahora, en el libro de Hebreos hay una profecía maravillosa. Dice en el capítulo 10, en Hebreos capítulo 10, verso 9 dice, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Capítulo 9 de Hebreos menciona repetidas veces que el propósito de Jesús de venir a la tierra era venir a cumplir un plan celestial. Y nosotros debemos seguirlo, debemos continuar. Amén. Ahora, quiero decirles algo de suma importancia. El apóstol Pablo le dio muchísima importancia a vivir en la voluntad de Dios, porque él descubrió, cuando iba camino hacia Asia, el Espíritu le habló que no fuera, sino que fuera hacia Macedonia. O sea, la vida de Pablo estuvo marcada por un ordenamiento, por una planificación celestial. Cuando es llamado, Ananías le dice, yo le mostraré cuánto debe padecer por causa de mi nombre. Aleluya. El apóstol Pablo escribe, por ejemplo, a los romanos, en el capítulo 12, versos 1 y 2. Dice así, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Su preocupación no era otra cosa, sino que en la consagración, en la administración, en la entrega de nuestras vidas, lo central que debe estar en nuestra mente y en nuestro corazón. Señor, confirma tu voluntad en mi vida. Debemos dedicar este tiempo para decirle, Señor, que se haga tu voluntad, porque solo la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y lo podemos descubrir si oramos. Dice, lo voy a leer aquí en Romanos. Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. A causa de esta consagración, de esta entrega, de esta rendición, no os conforméis a este siglo. No nos conformemos, no nos limitemos por las medidas que están ahora. Transformemos nuestra mente por la palabra, por el Espíritu Santo, para poder discernir la voluntad de Dios agradable y perfecta. Luego, también escribe a los Efesios, y en el capítulo 5, verso 17, le dice así, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Por qué usa la palabra insensatez? Porque él sabe que salir de la voluntad de Dios
No comprenderla produce solo deterioro en nuestra relación. Y lo que el Señor quiere es que su nombre sea glorificado en cada acción que cumplimos en obediencia a su palabra. Cuando le escribe a los hermanos de Colosas, les dice en el capítulo 1, Colosenses capítulo 1, dice lo siguiente, el verso 9. Hermanos, nosotros desde el día que lo oímos de vuestra salvación, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Voy a leer el verso 9 de Colosenses una vez más, capítulo 1. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, ¿qué oyeron? Lo que ellos habían experimentado, la salvación, la fe en Cristo. La oración de Pablo no fue, Señor, que los hermanos tengan un buen trabajo, que la empresa no disminuya, que no haya ningún enfermo, que la familia esté bien. La oración principal de Pablo fue que conozcan tu voluntad. Aleluya. Que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Porque eso es sabiduría espiritual, dice, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hay una inteligencia superior, hay una posición superior, sobrenatural, cuando descubrimos la voluntad del Padre. Aleluya. Cuando Dios nos revela su voluntad, descubrimos el gozo supremo. Voy a decir una vez más lo que he repetido varias veces. Era tan importante conocer la voluntad de Dios que Él lo pide y lo dice una y otra vez. Ora para que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Pero hay algo más. Él sabía que no hay mayor realización, que no hay mayor satisfacción en la vida que hacer la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Déjame decirte algo, mi amado. Tú y yo estamos temporalmente aquí en la tierra. Y estamos temporalmente para cumplir un proyecto de Dios. No nuestros planes. Jesús lo dijo de una manera muy sencilla. Buscad primeramente el reino de Dios y yo le añado su voluntad y su justicia. Y todas las cosas serán añadidas. Tenemos una tarea suprema, sublime, traer el reino de Dios a la tierra. Pero no es solamente corporativamente la acción. No solo hay una acción corporativa, es una acción individual. ¿Qué quiero decir con esto? Jesús vino a los miles, le predicó a miles. Dice que vino a salvar a la humanidad. Dice la Escritura, el plan de Dios era redimir la humanidad. Sin embargo, somos pocos los llamados, los escogidos. Los escogidos entonces tenemos la misma tarea. Predicar, anunciar la buena nueva del reino a los necesitados. Esa es lo general, el llamado general. Pero hay un llamado específico y al cual me voy a referir ahora. Pablo tenía un llamado específico a los gentiles. Pedro a los judíos. Eso especifica y ordena la tarea que tenemos que hacer. A eso me refiero cuando debemos saber la voluntad de Dios. Por ejemplo, alguien me dice, pastor, pero yo estoy haciendo la voluntad de Dios cuando leo la Escritura y la obedezco. Hay una tarea específica. ¿A qué me refiero? Cuando Pedro recibe la visita del ángel y le dice, Pedro, mata y come. Debía ir a la casa de Cornelio. Debía salir de sus propios planes, de sus propios proyectos. Se confundió, dice, Pedro mata y come. Y no entendía que Dios le estaba insinuando, preparando para ir a hablar a gente que no era de su religión, que no era de su grupo religioso. Salía de la pureza religiosa de él. Iba más allá. A eso me refiero con una voluntad específica. Cuando Felipe va camino al desierto y el Señor le dice, ve, júntate a ese carro. Cuando Ananías recibe la orden del Señor y le dice, Ananías, ve a ungir a Pablo, a Saulo de Tarso, porque el instrumento escogido más este. Eso se llaman órdenes y voluntad específica. Hay muchas de ellas. Jesús le predicó a miles, sin embargo, escogió a 12. De esos 12 había 3 y de los 3 había uno más cercano. Había un niño que usó el Señor para alimentar a 5,000 personas.
Sin embargo, uno solo se llevó el canasto con 12, se llevó 12 canastas para la casa. Ahora bien, ¿qué pasa entonces? Hay una voluntad específica. Y quiero cerrar diciendo lo siguiente. Solamente Dios te tiene a ti y me tiene a mí para hacer su voluntad específica. No la voluntad general, que debemos ser testigos del Señor, sino lo específico. Quiere decir que hay tareas únicas que solamente tú y yo fuimos llamados a cumplir. Me pregunto yo, ¿qué hubiese ocurrido si Ananías no obedece? Saulo no es ungido. ¿Qué hubiese ocurrido si Pedro no obedece la voluntad de Dios? Cornelio no se salva. ¿Qué hubiese ocurrido si Felipe no obedece y no le predica al etíope? Etiopía no hubiese sido un país cristiano. Mi amado, obedecer a Dios producirá en nuestras vidas una realización y una satisfacción gloriosa. El Espíritu Santo está aquí y está en nosotros para conducirnos a cumplir una agenda, un plan que está guardado en la palabra de Dios. Hay una tarea única. ¿Sabes cuál es la voluntad del Señor para ti? ¿Sabes cuál es la voluntad del Señor para mí? Debes decirte, Señor, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí? Recuerda la oración del Padre Nuestro, que la saltamos, hacemos oraciones muy hermosas, pero se nos olvida decir, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo también en la tierra. Fíjense lo que dice, central, que venga su reino y que se haga su voluntad. Nos acostumbramos, dejamos de lado a orar a nuestra manera, con nuestras palabras, y nos olvidamos de decir que se haga tu voluntad. Jesús lo dijo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué te parece si oramos? ¿Sabes por qué Dios permitió esta conexión? Para que te dediques desde ahora, no a afligirte porque no hay trabajo, por la enfermedad, por las cosas que angustian las naciones, por las preocupaciones, sino que le digas, Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad para mí ahora? Ora conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de tu presencia, solamente para decir que se haga tu voluntad en nosotros. En más de alguna instancia, en más de algún momento, nos hemos salido de tu voluntad. No hemos hecho todo lo que nos demandas, pero hoy te decimos con todo nuestro corazón, revélanos tu voluntad, muéstranos tus caminos y hágase tu voluntad. No solo para que nuestro corazón tenga satisfacción y realización, sino para que tu reino se extienda, para que tu nombre sea glorificado y para que sean hechos prodigios, maravillas, como los milagros que vio Pedro, como los milagros que vio Pablo, como los milagros que tú hiciste, Señor Jesús. Oro en este momento en favor de cada uno de los que está al alcance de mi voz, para que te reveles en cada corazón. Revela tu voluntad, Señor. Muéstranos tus caminos en este tiempo y tu nombre sea magnificado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero invitarte a que tomes una decisión hoy día. La misma oración que hizo Samuel cuando no conocía la voz de Dios. Y el profeta le dice, vuelve y dile, habla Señor que tu siervo oye. El Señor quiere revelar su voluntad a usted. Él quiere enseñarnos ahora que el cambio de planes no es un accidente. Dios sigue sentado en su trono y Él quiere que nosotros discernamos ahora, comprendamos que lo más saludable, lo más sabio, lo más glorioso es estar en el centro de la voluntad de Dios. En el centro de la voluntad de Dios, Dios será glorificado, su nombre será magnificado. Amén. Haga esta oración. Señor Jesús, renuncio a mis planes, renuncio a mis deseos, renuncio a mis anhelos y te pido que a través de esta crisis me permita descubrir tu voluntad para mi vida. Te honraré
y te glorificaré todos los días de mi vida. Amén. Una oración tan sencilla cambia el destino. Yo me acuerdo que le dije ese día que estaba angustiado y afligido: Señor, ¿cuál es tu voluntad? Nunca me imaginé que iba a escuchar la voz del Señor. Regresa a tu país. Y aquí estamos en Chile, bendecidos para bendecir, bendecidos como nunca antes. Tanto así que me permite ahora desde Chile llegar hasta ustedes, porque después de una crisis, después de una angustia, se hizo la voluntad del Señor. Amén, amén y amén. Gracias, amado, por la atención, por la sintonía. Quiero decirles que por sobre las circunstancias, las adversidades, las crisis de la vida, Dios ha declarado que somos bendecidos y somos bendecidos para bendecir. Un saludo afectuoso para todos. Amén. Te invitamos a ser parte de nuestras redes sociales. Allí podrás encontrar toda la información del Ministerio Bendecidos para Bendecir, revisar programas, temas de mucho interés, eventos, videos, música y mucho más. Síguenos y compartamos juntos una gran experiencia en Cristo. Te invita Bendecidos para Bendecir.